Audio número 10. Capítulo 8. Prácticas particulares de esta devoción. Artículo 1. Prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no por eso carece de prácticas exteriores que no es conveniente descuidar. Estas son cosas que deberán observar sin descuidar las otras, ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos lo que ha hecho y debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón, que hay que evitar las exterioridades, ya que ahí puede ocultarse la vanidad, que hay que esconder la propia devoción, etc. Yo les respondo con mi maestro: que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debamos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarse sus alabanzas. Esto sería vanidad, sino que a veces la realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarlo, sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de las criaturas. Voy a proponer, en resumen, algunas prácticas exteriores, llamadas así, no porque se hagan sin devoción interior, sino porque tienen algo exterior que las distingue de las actitudes puramente interiores. 1. Consagración después de los ejercicios preparatorios. Primera práctica. Quienes desean abrazar esta devoción particular emplearán, como he dicho en la primera parte de esta, preparación al reinado de Jesucristo. 12 días, por lo menos, en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Para ello, podrán seguir este orden. Durante la primera semana, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciendo todo con el espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones, y no considerarse durante los 6 días de esa semana más que como caracoles, babosas, sapos, serpientes, cerdos o animales inmundos, o meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro; en lo que eres, un poco de estiércol; en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán al Señor y al Espíritu Santo que los ilumine, diciendo: Señor, que yo vea; o que yo te conozca; o también: ven, Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el himno Salve, Estrella del Mar, y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana, se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho, y rezarán con esta intención, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella de Mar, y además el rosario o la tercera parte de él. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que antes hemos dicho, y rezar la oración de San Agustín que se lee hacia el comienzo del capítulo 2. Podrán repetir 1 y 1000 veces cada día con el mismo santo: que yo te conozca, Señor; o bien: Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán, como en las semanas anteriores, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella de Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Al concluir las 3 semanas, se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo, en calidad de esclavos de amor, por las manos de María,
y después de la comunión que procurarán hacer según el método que expondré más tarde, recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante. Es conveniente que la escriban o hagan escribir, si no está impresa, y la firmen ese mismo día. Es conveniente también que paguen en ese día algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal, ya para paternizar su total dependencia de Jesús y de María. Este tributo naturalmente dependerá de la devoción y capacidad de cada uno, como ejemplo, un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio, pues aun cuando solo dieran en homenaje un alfiler, con tal que lo den de todo corazón, sería bastante para Jesús, que solo atiende a la buena voluntad. Al menos en cada aniversario, renovarán dicha consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas. Todos los meses y aún todos los días pueden renovar su entrega con estas pocas palabras: soy todo tuyo, y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María tu Madre Santísima. 2. La coronilla de la Santísima Virgen, 12 estrellas. Segunda práctica. Rezarán todos los días de su vida, aunque sin considerarlo como obligación, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padre Nuestros y 12 Ave Marías, para honrar los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio a una mujer coronada de 12 estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Sería impertinente enumerar las muchas maneras que hay de rezarla bien. El Espíritu Santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción. Para recitarla con mayor sencillez, será conveniente empezar así: dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima, dame fuerzas contra tus enemigos. Enseguida rezarás el credo, un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria, todo ello 3 veces. Al fin dirás: oh Santa Madre de Dios, a tu patrocinio nos acogemos. En nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas. Antes bien, de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. 3. Llevar cadenillas de hierro. Tercera práctica. Es muy laudable, glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de Jesús en María, llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro, bendecida oportunamente. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales, y bien pueden suprimirse, aún después de haber abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos que alabar en gran manera a quienes, una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con que el pecado original y tal vez los pecadores actuales los tenían atados, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo, y se glorían con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo, con cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo, que todos los collares de oro de los emperadores. En otro tiempo no había nada más infame que la cruz. Ahora este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominioso, ni lo hay ahora entre los paganos. Pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las prisiones infames del pecado y del demonio. Nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza como a los presidiarios, sino por caridad y amor como a hijos. Los atraeré a mí, dice el Señor, por la boca de su profeta, con cadenas de amor. Estas cadenas son, por consiguiente, fuertes como la muerte, y en cierto modo, más fuertes aún para aquellos para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas señales gloriosas. Efectivamente, aunque la muerte destruya el cuerpo, reduciendo la podredumbre, no destruirá las ligaduras de la esclavitud, que siendo de hierro, no se corrompen fácilmente, y en la resurrección de los cuerpos en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos, constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo,
Dichosos pues 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. Estas son las razones para llevar estas cadenillas. La primera razón es para recordar al cristianismo los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos, dado que el hombre, acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que la fe pura, olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios, si no tiene algún objeto exterior que se la recuerde. Estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales los libró el bautismo, y de la servidumbre a Jesucristo en que el hombre se colocó por el santo bautismo, prometió y ratificó por la renovación de sus votos. Y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos del bautismo y viven un libertinaje propio de paganos, como si a nada se hubieran comprometido con Dios, es que no llevan ninguna señal exterior que les recuerde esto. La segunda razón es para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Una otra razón es para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es preciso que llevemos o las cadenas de la iniquidad o las del amor y la salvación. Hermano carísimo, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Mete los pies en su cepo, para usar el lenguaje del Espíritu Santo, y ofrece el cuello a su yugo, que es Jesucristo. Arrima el hombro para cargarla con ella, y no te irrites con sus cadenas. Toma nota de que el Espíritu Santo, antes de pronunciar estas palabras, prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo, diciendo: acepta mi sentencia y no rechaces mi consejo. No lleves a mal, amigo mío, que me una al Espíritu Santo para darte el mismo consejo. Sus cadenas son cintas preciosas. Como Jesucristo en la cruz debe atraerlo todo hacia sí de grado o por fuerza, atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados, para encadenarlos a manera de presidiarios y demonios, a su ira eterna y a su justicia vengadora, mientras atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas del amor. Todo lo atraeré a mí, los atraeré con cadenas de amor. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas al cuello, en los brazos, en la cintura o en los pies. El padre Vicente Carafa, séptimo superior general de la Compañía de Jesús, quien murió en olor de santidad en el año 1643, llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie, y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. La madre Inés de Jesús, de quien hablamos antes, llevaba una cadena a la cintura. Otros la han llevado al cuello como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo, y otros en los brazos para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de Jesucristo. Cuarto, celebración especial del Ministerio de la Encarnación. Cuarta práctica. Profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo. Este es en efecto el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Observa que digo ordinariamente esclavo de Jesús en María.
Esclavitud de Jesús en María. En verdad se puede decir como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María, la esclavitud de María. Pero creo que es preferible decir el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejaba Tronson, superior general del seminario de San Sulpicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular. Las razones son estas. Primero, vivimos en un siglo orgulloso, en el que gran número de sabios engreídos, presumidos y críticos, hallan siempre algo que censurar en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas. Por tanto, a fin de no darles ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María, y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no del camino y medio para llegar a la meta, que es María. Sin embargo, se puede en verdad emplear una y otra expresión, como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que viaja de Orleans a Tours, pasando por Amboise, puede muy bien decir que va a Amboise y que viaja a Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que el camino para llegar a Tours, y que Tours es la meta y término de su viaje. Segundo, el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la Encarnación. En él, Jesucristo se halla presente y encarnado en su seno. Por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María. Jesús, que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y grandes almas. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan íntimamente unidos, que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María, y María toda en Jesús. O mejor, no vive ella, sino Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús, de suerte que al Señor se le puede llamar Jesús de María, y a la Santísima Virgen María de Jesús. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en 2 palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido. Fue en este misterio que Jesús, en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos divinos, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos. En este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida, por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar Cristo al mundo, dice: Mira, aquí vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Este misterio es, por consiguiente, el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos. Que este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina para con nosotros, porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María. No podemos ver ni hablar a Jesús sino por medio de ella. Ahora bien, Jesús, que siempre complace a su querida Madre, otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia. Es el trono de su generosidad con María, porque mientras Jesús, el nuevo Adán, permaneció en este verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por esto, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de gloria que Jesús tributa al Padre, porque en María aplacó él perfectamente a su Padre irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le había dado todos los sacrificios de la ley antigua, y, finalmente, en ella le dio una gloria infinita,
que jamás había recibido del hombre. Quinto, gran devoción del Ave María y del Rosario. Quinta práctica. Recitarán con gran devoción el Ave María, o salutación angélica, cuyo poder, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aún los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos, como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el beato Alano de la Roche, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular, que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de vida, y que por tanto esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo, que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración o rocío celestial no produce fruto sino malezas y espinas, y está cerca de recibir la maldición. He aquí lo que la Santísima Virgen reveló al beato Alano de la Roche, como se lee en su libro De Dignitate Rosarii, y luego en Cartagena. Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica, que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que no resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos. Pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, como los herejes, impíos, orgullosos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María, ni el Rosario. A este lo consideran con horror, antes llevaría consigo una serpiente que un rosario. Asimismo los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María, consideran el rosario como devoción de mujercillas, solo buena para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al beato Alano, a continuación de las palabras antes citadas. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden las almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. Es el más perfecto saludo que puede dirigir a María. Es en efecto el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón. Y fue tan poderoso sobre el corazón de María que, no obstante, en su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María bien dicha, es decir, con atención, devoción y modestia, es según los santos el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la María y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace al alma fecunda. Es un casto y amoroso beso que damos a la Madre María. Es una rosa roja encarnada que le presentamos.
es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con la mayor insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de Nuestra Señora. Recen también el rosario, y si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte, bendecirán el día y hora en que aceptaron mi consejo. Y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas. Quien hace siembras generosas, generosas cosechas tendrá. 6. El Magnificat. Sexta práctica. Recitarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de la beata María de Oignies y de muchos otros santos, para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. El Magnificat es la única oración y el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que hablaba por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde reconocido y a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles lo ignoran. Gerson, doctor tan piadoso como sabio, después de haber empleado una gran parte de su vida en componer tratados llenos de erudición y de piedad sobre las materias más difíciles, emprendió, temblando, hacia el fin de su vida, la explicación del Magnificat, a fin de coronar todas sus obras. Refiere en un volumen infolio que sobre él compuso muchas cosas admirables cerca de este hermoso y divino cántico. Entre otras, dice que la Santísima Virgen lo recitaba frecuentemente, y en particular después de la Sagrada Comunión, por vía de acción de gracias. El sabio Benzonio refiere, explicando el Magnificat, muchos milagros obrados por su virtud, y dice que los demonios tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras. Presionó con su brazo, dispersó a los soberbios con el ímpetu de su corazón. 7. Menosprecio del mundo. Séptima práctica. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo, y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte. Artículo 2. Prácticas particulares e interiores para los que desean ser perfectos. Además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir, las cuales no se deben dejar por negligencia ni desprecio en cuanto lo permiten el estado y la condición de cada uno, he aquí algunas prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada santidad. Todo resume en obrar siempre, por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. 1. Hacer todo por María. Hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es el Espíritu de Dios. Todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. De manera semejante, los que son conducidos por el Espíritu de María, son hijos de María, y por consiguiente hijos de Dios. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu, porque el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, ya que ella no se guió jamás por su propio espíritu, sino siempre por el Espíritu Divino, que de tal modo se hizo dueño de María, que vino a ser su propio espíritu. Por eso San Ambrosio dijo: el alma de María esté en cada uno de nosotros para glorificar al Señor, y el Espíritu de María para regocijarnos en Dios. Qué dichosa es un alma cuando, a ejemplo de un hermano jesuita llamado Rodríguez, hoy San Alonso Rodríguez, muerto en olor de santidad, está del todo poseída y gobernada por el Espíritu de María, que es un espíritu suave y fuerte,
celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Para dejarte conducir por el Espíritu de María es preciso que, primero, renuncies a tu propio espíritu, a tus propias luces y voluntad. Antes de orar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la Santa Misa o participar en ella, comulgar, etc. Porque las tinieblas del espíritu y la malicia de la voluntad son tales que si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán al Santo Espíritu de María. Segundo, te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por Él de la manera que ella quiera. Debes abandonarte en sus manos virginales, como la herramienta en manos del obrero, como el laúd en manos de un tañedor. Tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento, con una simple mirada del espíritu, un ligero movimiento de la voluntad o con pocas palabras, diciendo por ejemplo, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por ello deja de ser verdadero. Lo mismo, si Dios no permita, dijéramos con toda sinceridad, me voy al diablo, aunque lo dijéramos sin ningún cambio sensible, no perteneceríamos con menos verdad al demonio. Tercero, renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión, durante la acción y después de ella, y cuanto más así lo hagamos, más pronto nos santificaremos, antes llegaremos a la unión con Jesucristo, unión que siempre sigue necesariamente a la unión con María, siendo así que el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. 2. Hacer todo con María. Hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirar a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es pues necesario que en cada acción mires cómo lo hizo o haría la Santísima Virgen, si estuviera en tu lugar. Para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida, y particularmente, primero, su fe viva, por lo cual creyó sin vacilar la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segundo, su humildad profunda, que la llevó siempre a ocultarse, callarse, someterse en todo y colocarse en el último lugar. Tercero, su pureza totalmente divina, que no ha tenido ni tendrá jamás igual sobre la tierra. Y finalmente, todas sus demás virtudes. Recuerda, te lo repito, que María es el grandioso y único modelo de Dios, apto para hacer imágenes vivas de Dios, a poco costo y en poco tiempo. Quien halla este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa al natural. 3. Hacer todo en María. Hay que realizar las propias acciones en María. Para comprender bien esta práctica, es preciso recordar que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. El antiguo paraíso era solamente una figura de este. Hay en este nuevo paraíso riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables, dejadas en él por el nuevo Adán, Jesucristo. Allí encontró él sus complacencias durante 9 meses, realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada, de la cual fue formado y alimentado el nuevo Adán, sin ninguna mancha de inmundicia, por obra del Espíritu Santo que en él habita. En este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de vida, que produjo a Jesucristo, fruto de vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que ha dado la luz al mundo. Hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios, regados por su unción celestial y que han dado y siguen dando frutos de exquisito sabor. Hay allí jardines esmaltados, de bellas y diferentes flores de virtud, que exhalan un perfume que embalsama a los mismos ángeles. Hay en este lugar verdes praderas de esperanza,
torres inexpugnables de fortaleza, moradas llenas de encanto y seguridad, etc. Solo el Espíritu Santo puede dar a conocer la verdad que se oculta bajo estas figuras de cosas materiales. Se respira en este lugar al aire puro e incontaminado de pureza sin imperfección. Brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad. Irradia el sol hermoso y sin sombras de la divinidad. Arde el horno encendido e inextinguible de la caridad, en el que el hierro se inflama y transforma en oro. Corre tranquilo el río de la humildad, que brota de la tierra, dividiéndose en 4 brazos, riega todo este delicioso lugar. Son las 4 virtudes cardinales. El Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a María. Primero, la puerta oriental, por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote Jesucristo. Por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda. Segundo, el santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y el templo de Dios en el mundo de Dios. Epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha realizado en María. ¡Qué riqueza! ¡Qué gloria! ¡Qué placer! ¡Qué dicha! Poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema. Pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso, capacidad y luz suficientes para entrar en un lugar tan excelso y santo, custodiado ya no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal, sino por el mismo Espíritu Santo, que ha tomado posesión de él y dice: un jardín cercado es mi hermana, mi esposa, huerto cerrado manantial, bien guardado. María es un jardín cercado, María el manantial sellado. Los miserables hijos de Adán y Eva, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso, sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo que ellos deben merecer. Después de haber obtenido, mediante la fidelidad, esta gracia insigne, es necesario permanecer en el hermoso interior de María con alegría, descansar allí en paz, apoyarse en él confiadamente, ocultarse allí con seguridad y perderse en él sin reserva, al fin de que, en este seno virginal, primero, te alimenten con la leche de la gracia y misericordia maternal de María. Segundo, te liberes de toda turbación, temor y escrúpulo. Tercero, te pongas a salvo de todos tus enemigos, demonio, mundo y pecado, que jamás pudieron entrar en María. Por esto dice ella misma: los que trabajan en mí no pecarán. Esto es, los que permanecen espiritualmente en la Santísima Virgen no cometerán pecado considerable. Cuarto, te formes en Jesucristo y Jesucristo sea formado en ti, porque el seno de María, dicen los padres, es la sala de los sacramentos divinos, donde se ha formado Jesucristo y todos los elegidos, uno por uno, todos han nacido en ella. 4. Hacer todo para María. Finalmente, hay que hacerlo todo para María. Estando totalmente consagrado a su servicio, es justo que lo realices todo para María, como lo harían el criado, el siervo y el esclavo respecto a su patrón. No que la tomes por el fin último de tus servicios, que lo es Jesucristo, sino como fin próximo, ambiente misterioso y camino fácil para llegar a él. Conviene, pues, que no te quedes ocioso, sino que actúes como el buen siervo y esclavo, es decir, que apoyado en su protección, emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana. En concreto, debes defender sus privilegios cuando se los disputan, defender su gloria cuando se la atacan. Es preciso atraer todo el mundo, sé posible a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción. Es preciso hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción, y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción, y no esperar en recompensa de este humilde servicio, sino el honor de pertenecer a tan noble princesa, y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús su Hijo, con lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad.
Gloria a Jesús en María. Gloria a María en Jesús. Gloria a solo Dios. Audio número 10. Capítulo 8. Prácticas particulares de esta devoción. Artículo 1. Prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no por eso carece de prácticas exteriores que no es conveniente descuidar. Estas son cosas que deberán observar sin descuidar las otras, ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos lo que ha hecho y debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón, que hay que evitar las exterioridades, ya que ahí puede ocultarse la vanidad, que hay que esconder la propia devoción, etc. Yo les respondo con mi maestro: que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debamos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarse sus alabanzas. Esto sería vanidad, sino que a veces la realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarlo, sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de las criaturas. Voy a proponer, en resumen, algunas prácticas exteriores, llamadas así, no porque se hagan sin devoción interior, sino porque tienen algo exterior que las distingue de las actitudes puramente interiores. 1. Consagración después de los ejercicios preparatorios. Primera práctica. Quienes desean abrazar esta devoción particular emplearán, como he dicho en la primera parte de esta, preparación al reinado de Jesucristo. 12 días, por lo menos, en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Para ello, podrán seguir este orden. Durante la primera semana, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciendo todo con el espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones, y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, serpientes, cerdos o animales inmundos, o meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro; en lo que eres, un poco de estiércol; en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán al Señor y al Espíritu Santo que los ilumine, diciendo: Señor, que yo vea. O, que yo te conozca. O también, ven Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el himno Salve, Estrella del Mar, y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana, se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho, y rezarán con esta intención, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella de Mar, y además el rosario o la tercera parte de él. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que antes hemos dicho, y rezar la oración de San Agustín que se lee hacia el comienzo del capítulo 2. Podrán repetir 1 y 1000 veces cada día con el mismo santo: que yo te conozca, Señor. O bien, Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán como en las semanas anteriores las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella de Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús.
Al concluir las 3 semanas, se confesarán y comulgarán